Muy bien, ya estamos de regreso y damos la bienvenida a todos los que se están conectando y bueno, gracias por dejar tu comentario. Recuerda, puedes dejar tu petición, queremos orar por ti y bueno, como cada mañana, te invitamos a que puedas también compartir este devocional y que puedas interactuar junto con nosotros y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda, búscanos como Centro de Fe Topo Chico y también nos puedes buscar como Minutos que Transforman en Spotify. Ahí vas a encontrar material que va a edificar tu vida. Y bueno, agradezco que puedas conectar con nosotros. Gracias y creemos firmemente que Dios estará respondiendo la oración que hacemos. El Señor Jesús dice que todo lo que pidan en su nombre os será hecho. Así que mantén la confianza y espera la respuesta de parte de Dios. Dios va a bendecir tu casa, Dios va a bendecir tu familia. Y bueno, sigan dejando sus peticiones, así como nuestra hermana Alicia Puente. También Marta Muñiz deja su petición y bueno, los pastores ya están ahí para poder responder tu mensaje y orar por ti. Doy la bienvenida a todos. Si es tu primera vez en este devocional, me gustaría que nos lo hicieras saber a través de un mensaje en la barra de comentarios para poderte saludar y poderte enviar un mensaje. Recuerda, estamos para servir. Y bueno, invitarte también a que puedas asistir a nuestras reuniones presenciales martes y jueves a las 7 de la noche y domingos de celebración a las 11 de la mañana. Estamos pasando tiempos muy especiales y si por alguna razón no puedes, bueno, también puedes conectarte a través de Facebook. Hacemos nuestras reuniones también en línea. Así que bueno, Dios nos da todos los recursos para poder buscarle. Y Dios quiere bendecir tu casa. Sabes, esta mañana vamos a mantener esa actitud y esa fe para creer que Dios va a bendecirnos. Y bueno, vamos a pasar a la palabra, vamos a conectar con la palabra el día de hoy para que puedas escudriñar la Biblia y puedas meditar en ella. Y quiero hablarte lo que dice Colosenses capítulo 4, para que puedas buscarlo en tu Biblia también. Y si tienes alguna libreta y puedas anotar también todos los versículos y es bueno, ¿sabes? Es una buena recomendación el poder tener siempre una libreta y anotar, porque uno puede darle, bueno, un repaso más adelante y puede recordar los versículos y puede enriquecer un poquito más su vida espiritual. Colosenses, vamos a meditar en la palabra y dice Colosenses capítulo 4, el versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amén. Hasta ahí. Mira la recomendación que da el apóstol Pablo, se la da a los colosenses, pero la tomamos nosotros también porque es importante este punto de la oración, ¿sabes? El tema de la oración ocupa pues gran importancia dentro de las escrituras. La palabra oración o su referencia se menciona más de 100 veces en la Biblia. Esto quiere decir que es importante. Esto habla desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Vemos a gente orando, a personajes orando, buscando a Dios, intercediendo. Oración o su referencia, más de 100 veces. ¿Sabes? Hay un libro el cual quiero recomendarte. Tú lo puedes descargar en PDF. Se llama La ciencia de la oración. Está escrito por nuestro hermano que ya partió con el Señor, Gille Ávila, y te lo recomiendo. La ciencia de la oración. ¿Quieres aprender un poquito más de la oración? Bueno, este libro es recomendado y va a ser de gran bendición. Y no solamente ese libro, hay
muchos libros que pueden bendecirte, claro, y sin hacer a un lado lo más importante, nuestro principal fundamento, que es la Escritura, la Biblia. Pero, ¿sabes? Uno puede enriquecer un poquito más y principalmente aprender también de la experiencia, ¿verdad? De esos hombres que dedicaron sus vidas para servir al Señor y que, bueno, utilizaron la oración como un fundamento para sus ministerios y su vida cristiana. Así que te recomiendo, puedes descargarlo en Google, solamente búscalo como La Ciencia de la Oración por G.G. Ávila. Y creo que también está el audiolibro en YouTube, pero lo puedes escuchar, lo puedes leer, ¿verdad? Y no hay que perder, amada iglesia, esa cultura de lectura. Tenemos que leer y hay muchos libros y si tú quieres, no sé, aprender un poquito más de algún tema, bueno, te recomiendo, puedes ir a la librería, hay librerías acá en la ciudad, en el centro de Monterrey, y tú puedes comprar un libro que digo, lo menciono porque ya no muy comúnmente, ¿verdad? Se compran libros y es algo que tenemos que fomentar la lectura. Y bueno, el apóstol Pablo dice, perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracia. Los hombres que fueron instrumentos en las manos de Dios encontraron en la oración su refugio, el poder, su éxito, su propósito, lo encontraron en ese momento de oración. ¿Sabes? Podemos hablar de Abraham. Abraham fue un hombre que oró, levantó un altar, dice la Escritura, e invocó el nombre del Señor. Cuando dice que invocó el nombre del Señor, habla de que oró, habló con el Señor y hemos escuchado demasiados mensajes en cuanto a la oración. Hemos escuchado demasiadas definiciones en cuanto a la oración, pero sabes, a lo mejor es cuando tú comienzas a experimentarlo, tú comienzas a vivirlo. Eso es lo importante de la oración, que no quede solamente en un mensaje, que no quede solamente en un buen sermón, sino que tú puedas aplicarlo a tu vida. Se ha dicho mucho de la oración y una de las tantas cosas que he escuchado es que la oración es como el patito feo, porque nadie quiere la oración. Podemos ir a un concierto y los conciertos cristianos pueden estar llenos, los estadios pueden estar llenos, pero cuando se nos convoca a un tiempo de oración, de intercesión en la congregación, bueno, ahí hay muchas sillas vacías porque la oración no es muy concurrida. Pero sabes, en estos tiempos, yo creo que la mayoría de nosotros, de los que estamos conectados, hemos visto que hay poder en la oración. El secreto está en la oración. Y tenemos que orar, ¿sabes? No solamente los hombres del Antiguo Testamento, también la iglesia del primer siglo, la iglesia del libro de los Hechos oraba. De hecho, la iglesia nació en un tiempo de oración. Tú puedes leer Hechos capítulo 1 y el capítulo 2. Estaban orando 120 personas unánimes. Todos estaban conectados en el mismo sentir. Y estaban orando y de repente, dice la Escritura, vino el Espíritu Santo y los llenó a todos. Y de ahí en adelante vemos una iglesia aplicando el principio de la oración, el poder de la oración. Claro que no podría decirte cómo es que funciona la oración, ¿verdad? No, mi cuántica o mis cuentas no son de acuerdo, ¿verdad? A las del cielo, pero lo que sí sé es que la oración es efectiva. Lo que sí sé es que algo sucede cuando oramos y oramos en fe. Jesús nos dio muchas referencias a orar. Él decía todo lo que pidas en oración. Hemos escuchado que orar es hablar con Dios, pero sabes también orar es escuchar a Dios. Es una comunicación, no solamente es un monólogo, no solamente es donde yo hablo, sino es donde también yo callo, guardo silencio para escucharle a Él. Pero la oración tiene un poder sobrenatural. Yo en lo personal he escuchado testimonios aquí en la congregación de cómo Dios ha respondido oraciones y ha traído sanidades, milagros sorprendentes. Y no solamente los he escuchado, también los he vivido, los he experimentado, cómo Dios ha abierto puertas, cómo el Señor ha librado, cómo el Señor ha provisto, cómo el Señor ha sanado.
La oración. Jesús oraba. Jesús era un hombre de oración. De hecho, los discípulos le dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Y tú lo puedes leer en Mateo capítulo 6. Jesús les enseña a orar y les dice, cuando oren, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo. Y comienza a darles la manera en que se puede orar. Es una referencia. Si tú eres de las personas que dices, pastor, yo no sé mucho de la oración, pero tengo interés. Bueno, te recomiendo que comiences con esa parte que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, el Padre Nuestro. Normalmente lo aprendemos de manera religiosa, se podría decir. Pero sabes, Jesús estaba revelando un secreto, estaba revelando un poder en esas palabras, lo que nosotros llamamos el Padre Nuestro. Es una guía para aprender a orar. Otra manera también para aprender a orar es a través de los salmos, a través de los proverbios. Tú puedes tomar ciertos versículos y orarlos. Hace unos días enseñábamos eso en la escuela de discipulado. ¿Cómo puede ser más efectiva nuestra oración? Porque a veces yo creo que a todos nos ha pasado que comenzamos a orar y comenzamos a orar con todo el fervor, con toda sinceridad delante de Dios, pero pasa un minuto y ya no sabemos qué decir. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Pero ¿qué hacer cuando sucede eso? Bueno, lo más recomendable y algo que a mí me enseñaron hace muchos años, un pastor muy amado por mí, me enseñó que cuando me faltan las palabras, ya no sé qué más orar, comience a tomar la palabra, comience a tomar la escritura. Y es ahí donde yo aprendí a orar a través de los salmos, a través de proverbios, a través de palabras que el apóstol Pablo nos dejó plasmadas en sus cartas. Lo podemos ver en Colosenses, Filipenses, la epístola a los Efesios. Da ciertas palabras que podemos tomar para orar. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, perseverar en la oración. Se necesita perseverancia. La perseverancia tiene que ver con el avanzar sin importar las circunstancias o la situación que estemos atravesando. Hay que seguir hacia adelante orando, confiando en fe. Y también dice el apóstol Pablo, velando en ella. Es bueno también apartarnos un momento antes de ir a dormir, a descansar. Claro está que hay muchos que lo hacen al principio de su día. Hay muchos que al despertar dedican unos minutos para orar. Pero sabes, también nuestro Señor Jesucristo nos invita a velar. Llevó a sus discípulos a orar y cuando los encuentra durmiendo. Y les dice, no podéis velar conmigo una hora. El día de ayer, si tú no pudiste asistir a la reunión el día de ayer o no pudiste conectarte, puedes tener acceso a la predicación ahí entrando al área de videos o directamente en YouTube. Y les decía el día de ayer que la última semana de este mes, que ya prácticamente es la próxima semana, podría ser, vamos a tomar unos días para ayunar y para orar. La iglesia necesita estar conectada con Dios. Hay mucho ruido en el mundo. El mundo grita muy fuerte. Y tristemente, pues, a veces nos distraemos y nos dejamos desviar tan fácilmente de las cosas de Dios. Por eso a veces la vida cristiana se hace tan pesada y se nos hace tan tediosa y decimos, ya es todo lo que hay en la vida cristiana. Pero, ¿sabes? La vida cristiana es una vida llena de bendiciones, es muy interesante, no es tan aburrida como muchos la consideran. Lo que pasa es que dejamos de buscar a Dios, dejamos de orar, dejamos de tener esa inclinación hacia las cosas espirituales y ahí es donde comenzamos a sentir esa pesadez. Entonces les decía a la iglesia, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a apagar un momento la televisión, los streaming y todo eso, para dedicar unos días a buscar la presencia de Dios. Orar para que nuestro corazón pueda ser lleno de la presencia de Dios. El apóstol Pablo dice, velen en ella, tomen tiempo de oración. Yo quiero invitarte a que tú veas ese secreto y ese poder escondido en la oración. No lo veas como algo pesado. Ay, es que Dios no me responde. No, Dios sí responde a la oración.
Yo creo que muchos de los que están conectados pueden dar testimonio de que Dios responde oraciones. Ahora en esta pandemia hemos visto milagros, hemos visto sanidades, hemos visto respuestas a través de la oración. La Biblia dice, la oración y la fe deben de ir unidas, deben de estar conectadas. El apóstol Santiago dice, ustedes no reciben porque no piden con fe. La fe está incluida, tiene que estar aquí, presente en la oración. Jesús dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, tú le dirás a esa montaña, muévete y trasládate al medio del mar, y lo harás. Pero es la fe y la oración. Vemos como hombres en la Escritura, un hombre llamado Josué, oró y dice la Biblia que el sol se detuvo. Yo sé que tú podrás decir, pero Dios no me escucha porque, sabe, pastor, yo todavía tengo muchos problemas internos y no me afirmo, o yo esto y aquello. Y podemos sacar muchos argumentos, pero ¿sabes? La Biblia enseña que estos hombres eran hombres hechos del mismo material que tú y que yo. Por ejemplo, la Biblia dice en Santiago, Elías era un hombre sujeto con las pasiones igual que las nuestras, pero oró y Dios lo escuchó, Dios respondió. Yo creo que a veces el enemigo también trata de minar nuestra mente, trata de minar nuestro corazón para que no oremos, para que no usemos la fe. ¿Cuántos milagros no nos registra la Biblia que sucedieron por oraciones y por la fe? Mira lo que dice el salmista David, Salmo capítulo 5. Déjame leerte lo que dice la Biblia. Hay tanto que hablar de este tema, de la oración. Salmo capítulo 5, el versículo 2. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El salmista David había encontrado ese secreto. De mañana oirás mi voz. Él se acercaba mañana para presentarse delante de Dios y orar. Por eso David es un hombre llamado conforme al corazón de Dios, porque era un hombre que estaba muy íntimamente ligado con la presencia de Dios y platicaba. Salmo 55. Mira lo que dice el Salmo 55 y quiero darle lectura. Déjame tu comentario, ¿qué opinas de este tema? O es más, puedes dejarme también qué milagro has recibido a través de la oración. Deja tu testimonio. Salmo 55, el versículo 17 dice, tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Mira estas palabras expresadas en este salmo. Tarde y mañana y mediodía. Muchas veces decimos, ¿cuál es el tiempo correcto en el día para orar? Y yo he escuchado muchas cosas. Y claro que respeto la opinión de cada quien. Hay unos dicen que en la madrugada, hay otros dicen que en la noche, hay otros dicen que en la mañana, y otros dicen, mira, aquí el salmista dice, en la tarde, en la mañana, en mediodía yo oraré. Lo importante es orar. Por eso en este devocional, primero empezamos levantando un altar de adoración. Nos acercamos a Dios, como dice la Escritura en Hebreos, al trono de su gracia. Y lo hacemos en oración. Y luego adoramos. Y después de que adoramos al Señor, bueno, tomamos un tiempo para orar también por las peticiones del pueblo, de todo aquel que se conecta a este devocional. Porque hemos creído que la oración es fundamental en nuestra búsqueda. Entonces David decía, en la tarde, en la mañana, al mediodía, yo oraré y clamaré. A lo que me recuerda lo que dice Jeremías, capítulo 33. Clama a mí. Y el clamor tiene que ver con nuestra oración.
Vemos personajes como Ana, en el libro de Samuel, primer libro de Samuel. Ana no podía tener hijos, pero ella oró al Señor. De hecho, la Biblia dice que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. No sé cómo estaría orando Ana, pero el sacerdote miró algo raro y dijo, esta mujer está rara, ¿no? Pero no, esta mujer lo que estaba derramando su corazón delante de Dios por su necesidad. Y estaba orando. Y la Biblia dice que Dios le respondió. Dios respondió a la oración y le dio un hijo. Porque para Dios no hay nada imposible. A veces el enemigo, vuelvo a mencionar, cómo trata de minar nuestra mente, haciéndonos creer que no va a venir la respuesta, que Dios no nos escucha, que pues nuestra oración no es efectiva. Pero la Biblia dice, la oración del justo puede mucho. Mientras estemos nosotros en Jesús, mantengamos nuestra vida firme en Jesucristo. Ten la seguridad que Dios va a responder de acuerdo a su voluntad. Sigue orando, amada iglesia. Sigue orando, amigo, amiga que nos escuchas. Sigue orando, persevera en oración. Pronto viene tu milagro. Hay un canto muy bonito que dice, Dios no desecha la oración, dice. La oración es alimento. Y es cierto, la oración nos fortalece. La oración nos vitaliza. La oración nos levanta. Por eso el apóstol Pablo dice, persevera en ella. Velad con acciones de gracias. Mira lo que dice el libro de Daniel. También podemos aprender en la vida de Daniel. Un hombre que le tocó levantarse en medio del cautiverio. A veces decimos, pastor, estoy pasando muchas cosas. Estoy pasando un desierto, ¿verdad? Porque a veces así le llamamos, ya nos acostumbramos a llamarle desiertos. Cuando en medio de los desiertos podemos beber de la fuente. Pero tenemos que orar. Y mira lo que dice Daniel en medio del cautiverio. En una situación muy difícil, estaba prohibido buscar al Dios de los cielos. Solamente tenían que adorar las imágenes babilónicas. Pero Daniel sabía el secreto. Y dice el capítulo 6, el versículo 10. Mira qué interesante está interesante este capítulo. Y dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Estaba prohibido orar. Tenían que solamente venerar las imágenes babilónicas. Y cuando lo supo Daniel, imagínate, esta historia, digo, es digna así como para hacer una película y aprender de eso. Al que oraba, al que buscaba al Dios de los cielos, bueno, iba a tener esa pena de muerte. Pero vemos cómo Daniel no le importó y abrió sus ventanas y comenzó a orar a la vista de todos. Él no tenía pena, no tenía miedo, porque él sabía que al Dios que oraba lo iba a librar si él estaba en peligro, y así fue. Lo vemos como Dios le ayuda en el foso de los leones, en el horno de fuego. Vemos como Dios libra a su siervo Daniel. La oración es poderosa. A veces el enemigo así quiere tenernos cautivos. En este caso Nabucodonosor. Pero sabes, nosotros tenemos que tomar el ejemplo de Daniel. Toma el ejemplo de este siervo del Señor. Ora. Cuando el enemigo te oprima, cuando el enemigo trate de impedir, tú sigue orando, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Dios responderá a la oración de su pueblo. Para Él no hay nada imposible, dice la Biblia.
Tú podrás decir, sí, pero mi situación es muy difícil. Para Dios no hay nada difícil. Solamente necesitamos orar. Orar con fe. Así como Daniel. Abre las puertas de tu casa y que escuchen que ahí estás buscando a Dios. Cuando comienza el devocional, mira, si el mundo, a mí me da risa porque, quiero explicarte por qué me da risa. El mundo, mira, viene viernes y saca sus bocinas. Y parece ser que es como una competencia olímpica. A ver quién hace más ruido con su bocina y todo, y no les importa. Ellos ponen su música, ¿verdad? Los del mundo y hacen sus fiestas. Ellos no le abren sus puertas, que sepan que estoy. A ellos no les importa, parece una competencia olímpica, a ver qué bocina gana más. Y nosotros tenemos que abrir nuestras ventanas, nuestras puertas, que sepan que estamos buscando al Dios de los cielos, que estamos buscando al Dios que responde. Y ten la seguridad, así como dice David, lo oirán los mansos y se alegrarán. Hay mucha gente que va a comenzar a mirarte, va a decir, ora por mí, sé que tú eres cristiano, sé que vas a la iglesia, sé que te conectas al devocional. La oración tiene poder. ¿Qué piensas de este tema? Déjanos un mensaje. Gracias por todos los que están dejando su mensaje. Tenemos que levantarnos, iglesia, en oración. Santiago, mira lo que dice Santiago, la epístola a Santiago, el capítulo 5, el versículo 17. ¿Está alguno enfermo? Perdón, 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren. La oración una vez más. Oren. Tú puedes orar por un enfermo. Tú puedes orar por cualquier necesidad. Puedes interceder a favor de alguien. Dice, oren. Y la oración, versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Versículo 17. Bueno, 16, perdón. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros. Mira la recomendación del apóstol Santiago, orar unos por otros. La iglesia tiene que aprender este principio. Interceder. Tú puedes interceder por tu familia. Puedes orar por la salvación de tu familia. Puedes orar por un milagro. Dice, orar los unos por los otros. A veces decimos, no solamente los pastores. Y escuchamos a veces ese argumento, es que ellos están más cerca de Dios. No, todo aquel que tiene a Jesús en su corazón tiene esa entrada al Padre y puede orar y tener la seguridad que Él le escuchará. Mira lo que dice después. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahí está el secreto, la oración eficaz del justo. Versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, ¿ves? Semejantes a las nuestras, estaba hecho del mismo material que tú y que yo. Pero mira lo que dice la Biblia. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, dice el versículo 18, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. La oración produce milagros. La oración hace que se movilice el cielo. Por eso, ora. Ora al Señor, al Dios eterno, al Todopoderoso. Y bueno, sigue dejando tu mensaje. Estoy leyendo los comentarios y hay testimonios de cómo Dios ha respondido. Ha respondido a una oración. Cuando uno se humilla, y quizá a veces vemos la oración como el último recurso. Y eso es lamentable. No podemos tener la oración como un último recurso. Es nuestro único recurso. Escucha muy bien. No es
el último recurso, porque eso pensamos, bueno, déjame ver, voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y si no funciona, pues por último, vamos a orar. Y por último, vamos a decir a los pastores que oren. No, la oración tiene que ser nuestro único recurso. En cuanto aparezca el problema, vamos a orar. Aún así tú tengas la capacidad de poder decir, pero yo lo puedo solucionar. La oración habla de fe. Alguien que ora es porque ha confiado en el Dios eterno, en el Dios de los cielos. Escucha lo que te digo. Alguien que ora manda una señal al cielo y le dice, estoy confiando en ti. Por eso estoy orando. A alguien que ora le está diciendo al Señor, Señor, estoy plenamente convencido que tú harás la obra. Por eso es importante, amada iglesia, perseverar en la oración. Mira, para terminar, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Tú lo puedes leer. Marcos capítulo 1. Solamente le voy a dar lectura así para terminar este devocional. Marcos capítulo 1, el versículo 35. Y déjame decirte algo, el contexto de este versículo. Marcos capítulo 1. Comienza Jesús sanando enfermos, ministrando a la gente. El capítulo 1 prácticamente es un día de labor de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 1, el versículo 35 dice, aunque el Señor trabajaba, se levantaba muy temprano, trabajaba todo el día, pero aún así dice la Biblia, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. ¡Wow! A veces nosotros nos llenamos de actividades, llegamos cansados y nos pesa tanto orar. Y a veces es hasta domingo y decimos, ay, hoy no voy a la iglesia. Nuestro Señor Jesús nos da el mayor ejemplo. Todo el día orando, trabajando en el reino de Dios. Y aún así, levantándose muy de mañana, buscaba un lugar para platicar con el Padre. Lucas capítulo 5, mira lo que dice. Lucas capítulo 5, el versículo 16. Lucas capítulo 5, versículo 16. Y dice, versículo 15. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Ahora sí el versículo 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mucha gente le buscaba. Y podría decir uno, déjame atender a la gente porque hay tanta necesidad. Pero Jesús sabía que para él su mayor necesidad era hablar con el Padre. Así nosotros, ¿cuántas veces no decimos, es que tengo tanto trabajo, tengo que atender toda mi agenda? Se nos hace más importante nuestra agenda. Y el acercarnos al Padre lo dejamos ya en última opción. Jesús decía, no es necesario. Él se apartaba a lugares desiertos donde no había nadie, no había ruido. Por eso Jesús enseña, cuando ores, entra en tu cuarto secreto. Ahí la oración secreta, ahí el Padre te mira y te recompensa en público. Mateo 21, 22, Jesús dice, todo lo que pidas en oración os será hecho. Y por último, la iglesia del libro de los Hechos, Hechos 1:14, mira lo que dice. Hechos 1:14. Dice la Escritura, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruegos. Vemos la iglesia orando. Hechos 12:5. Hechos capítulo 12, el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y yo siempre lo he dicho, la iglesia primitiva, vemos en este capítulo que no tenía una influencia política, no tenía una influencia y un poder económico o social, pero sí tenía un poder en el cielo porque oraba sin cesar,
por Pedro, el apóstol. Normalmente hubiera buscado un recurso, a ver qué ayudita tienes por ahí para sacar al apóstol Pedro. A ver qué ayudita, vamos a buscar, a ver qué hombre nos puede ayudar a sacar. Pero la iglesia dijo no. Qué gran ejemplo. Se pusieron a orar. Así que en vez de buscar esa influencia y esa ayuda, busca la influencia del cielo. Acércate a Dios y platica con Él. Habla con Él y Él puede ayudarte. Así que quiero motivarte, quiero animarte a que perseveres en oración. No veas la oración como una última opción. Mírala como la única opción. Fortalece tu vida a través de la oración. Sigue orando por tu familia. Sigue orando por tu matrimonio. Sigue orando por tu milagro. Aun si el enemigo viene y comienza a bombardearte y comienza a lanzar dardos, tú sigue orando. Haz oídos sordos y escucha a Dios. Él quiere hablarte a través de la oración. Él quiere una iglesia, así como María, que se siente a los pies y escuche. No solamente hable, sino que también escuche. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, porque nos enseñas el principio, Señor, de la oración, que hay que perseverar. Ayúdanos, Señor, como iglesia a perseverar. A veces nos cargamos de asuntos de trabajo, de quehaceres, y nos olvidamos, Señor, que tú quieres hablar con nosotros, que tú quieres hablar con tus hijos. Señor, ayúdanos a mirar la oración como lo que es, algo fundamental para nuestra vida espiritual. Bendice a la iglesia, Señor, que en los próximos meses la iglesia pueda fortalecerse en oración, que sucedan milagros, maravillas, que podamos escuchar testimonios y todo, Señor, por el poder de la oración. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amada iglesia, terminamos el devocional del día de hoy. Y bueno, quiero invitarte a nuestras reuniones presenciales. Ven junto con tu familia. Tenemos nuestras reuniones martes y jueves a las 7 de la noche. Y domingos de celebración, 11 de la mañana. Y bueno, ya Tania nos invitará a los jóvenes. Tania. Jóvenes, tenemos el día de hoy servicio a las 6:30 de la noche para que te puedas venir el día de hoy, y el día sábado también a las 6 de la tarde para que te puedas venir. Vamos a tener noche de cine. Ándale. Para que puedas estar con nosotros. Va a ser una película que va a llegar a tu corazón, la verdad. Entonces, para que te puedas venir el día sábado a las 6 de la tarde. Este sábado es el cine. Uh-huh. Muy bien, así que envía a tus hijos, van a tener tarde de cinito le pusieron, ¿verdad? Cinecito. Cinecito. Uh-huh. Y bueno, van a pasar un buen tiempo los jóvenes, y claro que la película va a ser con contenido cristiano para edificar, para bendecir al joven. No creas que van a poner películas de esas esas películas, no, es una película que va a edificar. Y bueno, Víctor, gracias. Sí, gracias a todos los que nos están escuchando, y estuvimos leyendo cada uno de sus comentarios, y de verdad los testimonios que han estado poniendo han sido de mucha bendición, porque sí nos motivan a seguir orando. Y pues bueno, nada, los vemos el día de mañana. Y pues bueno, sí, la película, de hecho, no crean que va a ser de los Avengers, para que no piensen mal, sino es la película, la de Si Pudiera Imaginar. Ah, ya. Bueno, esa película es verídica. Sí. Está basada en hechos reales. Está basada en hechos reales. Sí. Ahí hay una pregunta. Sí, dice que ¿de qué edades? Sí, bueno, de jóvenes consideramos que de 15 años para arriba.
Ok. los puedan... O sea, la reunión, ¿qué? sí, Ustedes sí, la de 15 reunión. años. Ok. Sí, para que ya puedan estar, pueden entender más los Sí, temas que se hablan. y el eso. mensaje principalmente, ¿verdad? Esta película está muy buena. De hecho, yo grabé, en mi primer disco grabé la canción. La Esa canción, sí así se está. llama, Solo me imagino, Sí. ¿verdad? Está muy buena, ya la Está miré yo. Muy padre y habla mucho pues de lo que es sanidad interior y todo Sí. eso. Y la verdad que yo sé que a los jóvenes les va a ayudar mucho en esa área. Yo creo que después la podemos poner con los adultos. Sí, Martes de cinecito, dicen ustedes, ¿verdad? sí. Bueno, muy bien, gracias. Gracias, Pastor Iván. Dios les bendiga a cada persona que nos escuchó el día de hoy. Esperamos que conecten con nosotros el día de mañana. Un saludo a todos. Muy bien, pues despedimos este programa, dice Víctor, si nos vemos mañana y si no nos vemos nos escribimos. ¿Verdad? Gracias por conectar con nosotros. Dice José Sigal, spoilers. Spoilers, bueno, no sé. Sí, sí, ¿verdad? ¿Cómo? Spoilers. Spoilers. Bueno, ya no decimos nada. Eso es verdad, un spoiler. A lo mejor los hermanos dicen, no sé qué es un spoiler. Es como cuando dices, ¿qué? El final de la película. Es cuando dices algo de la película, Sí. ¿no? Bueno, no, ya no vamos a decir spoiler. Bueno, muy bien, pues gracias a todos, saludos, un abrazo a distancia y bueno, estamos para servirles. Recuerda, puedes mandarnos un mensaje al Centro de Fe Topo Chico, a nuestra página de Facebook y con gusto vamos a atenderla y vamos a estar al pendiente. Gracias a todos, yo soy el pastor Víctor Segura y nos vemos el día de mañana si Dios lo permite. Bendiciones a todos.